Hi friends, welcome to my channel Spanish Made Easy by Purvi. So from our previous videos we have learned the basics of Spanish. But language it is not only about learning the grammar but it also takes into account reading and speaking as well. तो एक लैंग्वेज का ग्रामर के साथ साथ हमें रीडिंग एंड स्पीकिंग भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी उस लैंग्वेज को परफेक्टली हमें ग्रैब कर सकते हैं, तभी वो लैंग्वेज हम ग्रैब कर सकते हैं अच्छे से. सो थ्रू दिस वीडियो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट करते हैं. सो फ्रॉम दिस वीडियो वी विल स्टार्ट रीडिंग प्रैक्टिस एज वेल. यस, रीडिंग के लिए अगर आपको घर पे भी अगर आपको रीडिंग करना है तो आप रीडिंग के लिए स्पेनिश बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स है, आप वो सब पीडीएफ डाउनलोड करके वो सब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. चाहे आपको उतना दूर तक ग्रामर आए नहीं आए, बट एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट रीडिंग. तो रीड करते करते हमें उसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो चीज़ आने लगेगा. So from this video we will start our reading practice. So I have taken a novel which is very famous in Spain. That is Cien Años de Soledad por Gabriel Garcia Marquez. तो चलिए अब इसको थोड़ी देर तक रीड करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कैसे हम लोग हर एक वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ पे हम लोग एक्सेंट को हम लोग थोड़ा फोर्स करके बोलते हैं और कैसे हर एक वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं स्पेनिश में. सो वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग प्रैक्टिस नाउ. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaras y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa, arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenadas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos
de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio, buen día. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia. Pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el otro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirvo, para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su malo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula y Guarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabozo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto clasificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea y instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades.
Melquíades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca, gigantesca, gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio, Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imágenes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadia Buendía no trató siquiera de consolarla. Entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aun a riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga. Se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible.
lo envió a las autoridades acompañado de de, de numerosos de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos. Al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste. Antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo, a pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, le lamentó ante Malquiades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la ropa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del Monte Hermán, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos, habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas. Permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía, cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos. Tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados
y trabata relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Su gabinete. Fue esa la, fue, fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie. Mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la auyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuve varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, les reveló su descubrimiento. So from here, we will start reading practice in the next video. So thank you so much and keep watching my videos. If you have any doubts, please do write on the comment section. Thank you so much.